Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso y Altísimo. Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo Alto, grande en hazañas, en prodigios y maravillas. Yo quiero compartir esta palabra contigo. Está en San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Mira lo que dice. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay un corito que dice: después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si a nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. A mí me gusta mucho recordar los coritos que yo cantaba cuando estaba jovencita, que ya uno no lo oye porque ahora hay mucho modernismo y tú sabes que los jóvenes de ahora tienen una música muy diferente, pero es bueno recordar todos esos coros. Y fíjate cómo dice que si se lo pides, la tormenta, la tempestad pasará. Es imposible que no vengan tempestades a nuestras vidas. Es imposible. Mira, el pasaje que yo te acabo de leer, el título que tiene es Jesús calma la tempestad. ¿Y tú te crees que ese pasaje está ahí en la Biblia por una coincidencia? No, en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Y cuando Dios inspiró esta palabra, todo lo que puso aquí fue para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Y cuando Él puso esta lección aquí, esta lección de Jesús con sus discípulos, era porque quería que le prestáramos atención y que aprendiéramos que Él puede calmar las tempestades. Y como te decía, es imposible que no vengan tempestades a nuestras vidas. ¿Cuántas tempestades hemos vivido? ¿Cuántos momentos difíciles? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta agonía en cada una de nuestras tempestades? En cada una de nuestras tempestades nosotros hemos pasado por mucha agonía, por mucho sufrimiento, por muchas lágrimas. Y es que cuando una tempestad se levanta, tiene que producir altas mareas. Mira cómo dice aquí que los discípulos, cuando entraron con él a la barca, se presentó una tempestad y dice que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca y ellos se atemorizaron, estaban metidos en miedo. Y entonces le gritaron al maestro y le dijeron: Señor, Señor, perecemos, porque dicen que él dormía. En medio de la tempestad, Jesús dormía. Y yo me pregunto, y hazte tú la misma pregunta, cada vez que tú has estado en un momento de tempestad, ¿dónde ha estado el Maestro? ¿Dónde ha estado nuestro Dios, nuestro Señor?
Dime, ¿dónde he estado? Tú te has preguntado, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba viviendo esta tempestad? Aquí dice que él dormía. ¿Mm? ¿Y tú crees que Dios no estaba observando desde allá arriba? No estaba mirando. ¿Tú crees que él estaba ajeno a lo que te estaba pasando, lo que me estaba pasando? No, Dios no estaba ajeno. Pero fíjate la respuesta que él les dio a sus discípulos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y por qué les digo así? Porque yo creo que lo que hace nuestra tempestad mucho más grande es nuestra falta de fe. Lo que hace que yo vea mi tempestad mucho más grande es mi falta de fe. Y lo triste es que habiendo ya yo y tú pasado por otras tempestades, es como si en el momento que llega la siguiente, muchas veces se nos ha olvidado que Dios no dormía. Él estaba ahí, Él estaba pendiente. Y que el mismo Dios que estuvo en la anterior es el mismo que estará en esta. El mismo Dios que estuvo en la tempestad pasada es el mismo que estará en esta, porque su palabra no puede desdecirse ni desmentirse. Y Él dice que tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que dice su palabra, que Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa que la fe me falta, como a los discípulos. La fe me falla. Esa fe que yo digo tener, me falla. Y entonces, por eso me encuentro la tempestad mucho más grande. Y otra cosa que yo he aprendido, aparte de que la fe me falla, es que muchas veces la tempestad se empeora por mi condición carnal. Por mi condición carnal. Mira, hay veces, como en este momento, los discípulos en este momento no tenían culpa de esta tempestad. Ellos simplemente fueron y entraron en la barca con el maestro. Ellos no tenían ninguna incidencia en que comenzara una tempestad y la barca se estuviera hundiendo. Ellos no tenían culpa de eso. Eso fue algo que sucedió, de la naturaleza. Es decir, que ellos no podían hacer nada, pero el Dios al que ellos le servían sí tenía el control. Aunque fuera algo de la naturaleza y de la que ellos no tuvieran culpa ni incidencia, el Dios al que ellos le servían tiene el control. Y él quiso decirle, ¿por qué se atemorizan de esa forma ustedes? ¿Por qué? Si ustedes no creen en mí, yo estoy aquí. Por eso llamaron al maestro, porque estaban atemorizados. Pero hay muchas veces que la tempestad llega porque cuando llega yo la empeoro. Mi condición carnal la empeora. Mis actitudes carnales empeoran la tempestad. Porque en vez de acudir a Dios, como Él dice aquí, hombres de poca fe, en vez de acudir a mi Dios, yo me alboroto, la fe me falta, se me afectan, la carnalidad se me afecta y yo levanto un fuego. Yo levanto un fuego y muchas veces hago cosas que en vez de calmar la tempestad,
la empeoran. No sabiendo que yo tenía a mi lado y a mi favor al maestro. Yo tenía a mi lado y al favor al maestro. Muchas veces me doy cuenta y entonces retrocedo y voy al maestro. Y cuando voy al maestro, noto que se hace realidad estas palabras. Mira cómo dijeron sus discípulos. Y los hombres se maravillaron. Se maravillaron de cómo Dios tuvo el control. Él tenía siempre el control. Él sabe cómo controlar las cosas, cómo manejar las tempestades. Y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿y qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si yo sé, ya por experiencia, que al Dios al que yo le sirvo, el viento y el mar le obedecen, que no hay nada que esté fuera de su control, ¿por qué yo me escandalizo muchas veces? ¿Por qué yo, cuando llega la tempestad, me falta la fe? ¿Por qué yo armo un fuego en el momento de la tempestad en vez de recurrir inmediatamente al que yo sé que los vientos y el mar le obedecen? Los vientos y el mar le obedecen. Es imposible que no vengan las tempestades. Y somos probados a través de las tempestades. Somos probados a través de las tempestades. Pero el Señor lo que quiere es que tratemos de que la fe actúe poniendo la tempestad en las manos del que puede solucionarlo. En las manos del que puede solucionarlo. Porque luego tú cantarás el corito que yo te canté, que dice, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Es maravilloso. Así como los discípulos se maravillaron, nos maravillamos tú y yo. Tú y yo nos maravillamos cuando vemos cómo pasa la tormenta, cómo todo se aquieta y la paz de Dios reina en la situación y la pone en orden. Y la pone en orden. Yo creo que las tormentas siempre llegarán, las tempestades siempre llegarán a nuestras vidas, porque nosotros no estamos en un Edén. Y además, con ellas aprendemos lecciones como aprendieron los discípulos en este momento. Los discípulos aprendieron. Esos discípulos que estaban ahí fueron los que después que Jesucristo murió, salieron a predicar el evangelio. Y muchos de ellos escribieron los evangelios y las escrituras diciendo las hazañas que ellos vivieron con su Señor. Y esas hazañas que ellos vivieron con su Señor fueron los que les dieron la valentía para ellos seguir predicando el evangelio. Y vivir la vida audaz y llena de peligros y de inconvenientes como lo vivieron, pero firmes en esa fe que les dejó su maestro, que las experiencias con su maestro le permitieron vivir y fortalecer su fe. Entonces, es necesario que esas tempestades vengan a nuestras vidas, porque yo creo que cada vez que pasamos una, crecemos un poco más. Aunque nos pase como los discípulos muchas veces,
porque ya ellos en este punto de estar en esta barca habían vivido otras experiencias, pero como quiera, aquí le faltó fe. El Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero el Señor sabía que todo eso eran momentos de enseñanza, que para la próxima ellos ya lo iban a recordar. Ellos lo estarían recordando. Y sabía que cuando ya no estuviera, ellos como quieran iban a recordar los momentos con Él, cómo Él le fue enseñando, y esa fe iba a permanecer firme. Entonces, nosotros tenemos que saber que a nuestras vidas vendrán vientos fuertes. Ya lo hemos vivido muchas veces, vientos fuertes. No sabemos cuántos más vientos fuertes nos tocan de ahora en adelante. Pero tenemos que tener la seguridad en quien hemos creído. En un Dios que verás, en un Dios que es fiel, en un Dios que es misericordioso, en un Dios que otorga gracia, que otorga perdón, en un Dios que los vientos y el mar le obedecen. Los vientos y el mar le obedecen. Toda circunstancia, toda situación, Dios tiene el control. Y yo no puedo, bajo ningún concepto, pensar que Dios no tiene el control. Porque mira, ¿quién le dijo, quién le dictó a Dios cómo hacer la luna, cómo hacer el sol, cómo hacer las estrellas, cómo hacer el mundo? Todo lo que nosotros vemos y todo lo que somos fue hecho por Dios. Y a Él nadie le dictó ni le dijo cómo hacerlo ni cómo tenía que hacerlo. Él es soberano, supremo, todopoderoso. Y no hay circunstancias sobre la tierra ni sobre nuestras vidas de la que Dios no pueda tener control. Los vientos y el mar le obedecen. Cuando llueve, Dios tiene el control. Dios tiene control de los mares. Cuando el sol no sale, también Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada fuera de Él que pueda estar fuera de su control. Así que pido yo a Dios, le pido yo, y confío en que tú le vas a pedir que siga aumentando nuestra fe, que siga aumentando nuestra confianza en Él, para que cuando nos vengan las demás tempestades que nos faltan, nosotros nos recordemos que Dios está en control, que Él está ahí, que Él dice en esta palabra que no se mueve ni un cabello de nuestra cabeza de la que Él no tenga control. Dios tiene control de todas las cosas, no está ajeno. Aquí dicen que Él dormía. Él dormía porque Él sí tiene que estar siempre sosegado y tranquilo, porque Él es el que controla todo. Él no tiene que estar apurado, ni nervioso, ni ansioso, ni ambivalente, ni preocupado, porque Él es Dios. Ahora, nosotros como humanos sí, pero los discípulos fueron a Él y le dijeron: Señor, que perecemos. Señor, que perecemos, sálvanos. Y Él, así mismo, tranquilito, abrió los ojos y le dijo: oiga, hombre de poca fe, ¿por qué teméis? Yo estoy aquí, yo tengo el control. Así que, Señor, ayúdame a no fallarte por mi falta de fe. Que no les fallemos por nuestra falta de fe. Porque siempre han venido momentos difíciles y siempre tú has estado ahí. Ya lo hemos probado otras veces. Que no se nos olvide que ya en otras oportunidades tú has estado. Así que estarás en esta también. Y tú nos cuidas y nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Dios tiene pensamientos para nuestro bien. Así que esa es mi palabra para ti. En medio de la tempestad y de los vientos fuertes, tenemos un Dios a quien podemos clamar. Tenemos un Dios en quien podemos confiar. Que Él mismo da la orden y los vientos y el mar
y la creación y las circunstancias le obedecen. Dios te bendiga.